Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Múnera y el nombre de él es Santiago Cano. El día de hoy vamos a presentar un balance energético de un motor diésel tipo Cummins DSX-15 de 450 caballos de fuerza. Estos motores son utilizados en la industria de volquetas y tractocamiones de carga. Para este proyecto se utilizará una volqueta doble troque tipo Kenworth T800, la cual cuenta con un motor ISX 450, el cual está programado a 500 caballos de potencia. La configuración de este motor Cummins actualmente es de 500 caballos de potencia a unas 1800 revoluciones por minuto y 1550 a 1650 libras-pies de torque a 1000 revoluciones por minuto. Como se puede observar, en el video podemos apreciar una de las principales partes del motor, como lo son su árbol de levas, culata, bloque, volante, pistones, el cigüeñal, correa de distribución, cilindros y además de este la parte de su radiador, intercooler y su conexión con el turbo. Debido al cambio de potencia en el motor, se tuvo que cambiar el turbocompresor, debido a que se trabajan con mayores presiones y con mayor cantidad de aire ingresando como tal a su parte del turbo. Debido a esto, se decidió preguntar a la experiencia de los conductores y se tuvo como respuesta que cuando dejaban la programación en 500 caballos de potencia, los turbos tendían a tener averías meses posteriores al cambio de la programación del motor e incluso llegaron a presentar accidentes como que se estallaran los turbos en medio de su trabajo. Las mayores presiones alcanzadas se presentan al final de la carrera de compresión y sobre todo durante la carrera de trabajo. Para un ciclo diésel son presiones de aproximadamente 40 y 80 bares, siempre y cuando se trabaje a alta presión. Cuando se trabaja en alta presión, se es necesario alcanzar una temperatura requerida con el fin de generar una autoinflamación. Esa autoinflamación se generará en el diésel, o para este caso el combustible. Pero el turbo también presenta problemas, ya que el aire al ser comprimido se calienta y va a perder densidad. Es decir, en un mismo volumen tenemos menos masa de aire, por lo que es capaz de quemar menos combustible. Y en consecuencia eso va a generar una menor potencia para el motor. Por lo tanto, se han implementado intercambiadores de calor o intercooler con el fin de reducir la temperatura del aire, con lo que se aumenta la densidad de este, la cual será introducida en la cámara de combustión. Esto con el fin de generar de que se pierda esa densidad y la pérdida de potencia. Los vehículos actuales cuentan con numerosos sensores, cuya finalidad es hacer más sencilla y cómoda nuestra conducción, optimizando las tareas relacionadas con el consumo de combustible, las emisiones de gases, la eficiencia del motor y la propia seguridad o confort de los pasajeros, entre otras. Según la lectura de estos parámetros, contrastados en la unidad de control donde los datos son almacenados, podrá detectarse si hay algún cambio significativo, en cuyo caso el sistema electrónico del automóvil se encargará de avisarnos, por ejemplo, encendiendo una luz en el cuadro de mandos o de tomar las medidas oportunas gracias a los actuadores. Tira de rol que tiene el carro. Este que está aquí es el frenomotor, ese que está mostrando acá. Lo apago y se desaparece. Crucero, antipatinaje, trabas. Y este tiene las dos trabas porque este modelo Las dos trabas. tiene las dos trabas. Temperatura de la transmisión delantera, trasera, temperatura de la caja, temperatura del filtro de aire, presión del freno, aire principal, aire secundario, combustible. La eficiencia térmica se puede definir como el trabajo neto de salida sobre el Q de entrada, el calor de entrada. Los dispositivos cíclicos de interés práctico, como las máquinas térmicas, operan entre un medio de temperatura alta, conocido como TH, y otro de temperatura baja, como lo es el TL.
De esto se pueden definir dos cantidades. Un QH, que es la magnitud de la transferencia de calor entre un dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura, conocido por una temperatura TH. Y un Q sub L, que es la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de baja temperatura a una temperatura baja como lo es TL. Los calores QL y QH están definidos como magnitudes. Para el ciclo diésel se ejecuta un dispositivo tipo émbolo y cilindro. Este actúa como un sistema cerrado, puesto que la cantidad de calor añadida al fluido de trabajo está a una presión constante y es rechazada por este a un volumen constante. De este se puede expresar como un calor de entrada menos un trabajo neto de salida, en donde se harán resta de energías internas, lo cual también se podría expresar como la multiplicación de la presión del proceso número 2 por la resta del volumen del proceso 3 menos el volumen 2 más la resta de las energías del proceso 3 con la energía interna del proceso número 2. También se podría definir como la resta de entalpías y el CP, que multiplicaría a las temperaturas 3 menos la temperatura 2, mirándolo desde la parte de gases ideales. El ciclo Otto. El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado por una chispa eléctrica, como por ejemplo los motores de gasolina, etanol, gases derivados del petróleo u otras sustancias volátiles e inflamables. Se caracteriza porque en una aproximación teórica todo el calor se aporta a volumen constante. En el ciclo Otto, la expansión y la compresión son adiabáticas, es decir, que no permiten el intercambio térmico entre el interior y el exterior. Ciclo diésel. Un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. En este ciclo, al igual que en el ciclo Otto, la compresión y expansión son adiabáticas. Para modelar el comportamiento del motor diésel se considera un ciclo diésel. Los procesos o etapas que intervienen son los siguientes. Compresión. Es un proceso de compresión adiabática. Combustión. En esta idealización, el aporte de calor Q sub P se simplifica por un proceso isóbaro a presión constante. Sin embargo, la combustión diésel es mucho más compleja. En el entorno del punto muerto superior, PMS, en general, un poco antes de alcanzarlo debido a problemas relacionados con la inercia térmica de los fluidos, es decir, el retraso que hay entre la inyección y la inflamación espontánea, se inicia la inyección del combustible, es decir, en motores de automóviles, gasóleo, aunque basta con que el combustible sea suficientemente autoinflamable y poco volátil. Explosión, expansión. Se simplifica por una expansión isentrópica, adiabática, del fluido termodinámico, hasta el volumen específico que se tenía al inicio de la compresión. Última etapa. Esta etapa es un proceso isocórico, de escape, es decir, a volumen constante.